Buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la segunda reunión del Grupo CAT. Esta reunión fue organizada por el Grupo de Cardiología y el tema que nos convoca hoy es cardiopatía congénita del niño al adulto del sangrado a la trombosis. Bueno, va a coordinar esta reunión Marta Martinuso y María Esther Ariscancela. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por la concurrencia y a los expositores por aceptar las charlas, que son bastante complejas. Bueno, vamos a hacer un primer bloque donde va a hablarnos la doctora Amalia Elizari. Ella es jefa de cardiología de la sección de cardiopatías congénitas del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Amalia va a hablar de cardiopatía congénita del adulto, epidemiología y características clínicas. Posteriormente, el doctor Chuliver va a exponer acerca de los trastornos hereditarios y adquiridos de la hemostasia en cardiopatía congénita. Fernando es hematólogo y especialista en hematología y clínica, es médico de planta de hematología del Hospital Italiano y es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y del Grupo CAT. Y en la última expositora es la doctora Silvina Goldglid, que va a hablar de terapia antitrombótica en cardiopatía congénita, y ella es jefa del Servicio de Hematología del Sanatorio Anchorena de San Martín y es coordinadora de la Subcomisión de Hemostasia y Trombosis de la Sociedad Argentina de Hematología y es miembro integrante del Grupo CAT. Bueno, gracias a todos. Vamos a hacer las exposiciones y al final del bloque las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias María Esther, buenas tardes a todos, un gusto poder estar interactuando, que es lo que idealmente también buscamos en la práctica, ¿no? Sobre todo para mejorar la condición de estos pacientes, y hoy el tópico sin dudas me interesa mucho, que es estar con ustedes compartiendo un poco la epidemiología y las características clínicas de estos pacientes que han crecido. A ver, bueno, si no, desde acá. Como ustedes saben, y esto en la práctica es muy habitual de encontrar, estos pacientes desde el punto de vista cardiológico presentan una gran diversidad de cardiopatías. Perdón. Perdón. Ahí está. Bueno, presentan una gran diversidad de cardiopatías. Hoy se va a desarrollar justamente algunas condiciones donde los que son sindrómicos tienen riesgos específicos. Tenemos pacientes ya intervenidos, pero con técnicas que ya no se efectúan más, pero son sobrevivientes, y esto nos compete en cómo tratarlos cuando los vemos. Sin dudas constituyen un desafío tanto para el diagnóstico y mucho más para el tratamiento, el seguimiento, la indicación de reintervenciones, y sin dudas requieren de un recurso humano desde lo médico, pero también hago hincapié en que idealmente uno tendría que trabajar con equipos de salud mental, de servicio social, porque no acceden a trabajos, no tienen cobertura muchas veces. Y además el tema de la salud mental no es algo menor, tienen trastornos de la personalidad, mucha ansiedad, que sin dudas perturba la evolución de ellos muchas veces. De todas maneras, yendo a lo estadístico, ya hay registro de varios centros que tenemos de referencia, tanto en Europa como en Canadá y Estados Unidos. Sabemos que además tienen un riesgo incrementado de enfermedad coronaria cardiovascular, mayor incidencia de neoplasias, de endocarditis, de eventos vasculares cerebrales, y lo que nos compete seguramente hoy, que es hablar de su riesgo incrementado de trombosis y hemorragias. Y un concepto que en los últimos años se está instalando es, de alguna manera, entender que un proceso de inflamación crónica que tienen con respuesta activa a lo largo de la vida provoca una aceleración en cuanto a su edad biológica y un mayor envejecimiento, y es decir que a veces, más allá del valor cronológico de su edad, nos encontramos con pacientes que biológicamente parecen más frágiles, más añosos. Y esto, si bien no tenemos hoy día biomarcadores específicos para irlo documentando, es algo que en la práctica uno realmente lo ve. Y para optimizar su manejo, sin dudas, tanto el trabajo en equipo interdisciplinario, digamos, desde la misma especialidad como distintas, sin dudas mejora la evolución de ellos. Eso es a modo ya de recordatorio de nombres que
para tranquilizarlos a ustedes, a veces ni los mismos cardiólogos estamos familiarizados cuando no hacemos la especialidad en los diagnósticos que ellos tienen. La incidencia aproximadamente en nuestro país es de 100.000 y la de los recién nacidos de 0,8 a 1% cuando nacen, y lo que me interesa es remarcar que en esta clasificación, ya desde la década del 80 tradicional, en cardiopatías que son leves, moderadas y complejas, la frecuencia o incidencia de las complejas va increyendo, como así también que los países desarrollados ya tienen más pacientes adultos con cardiopatías congénitas que los mismos recién nacidos en cuanto al número. Bueno, sin dudas es un grupo que tiene una mortalidad elevada. Nuestra misión es, entre otras, identificar cuáles son los pacientes de riesgo. También importante regionalizar su modo de atención, cosa que nos cuesta mucho en nuestro país, y sin dudas también formar a gente dentro de la especialidad, que es otra de las limitantes en la práctica que tenemos. Esto es muy interesante y muy gráfico. Se publicó hace ya varios años el Grupo de Canadá, que la verdad que hace mucho tiempo que ya llevan un registro prolijo, y en una de sus publicaciones muestran, fíjense, cómo en la década del 80 la mortalidad de recién nacidos de cardiopatías complejas rondaba el 30% y cómo se ha podido avanzar en décadas posteriores, tanto por la detección y sobre todo los resultados quirúrgicos, que a pesar de que las cardiopatías sean complejas, la mortalidad de repararlas es menos del 1%, y esto lógicamente permite que hoy tengamos una población que llegó a edades avanzadas y hoy una gerontología, ¿no?, de estos pacientes, y esto es muy, muy alentador y muy bueno, y es lo que obviamente vemos en la práctica. De todas maneras, en la evolución de ellos hay como grandes capítulos, que son los que yo brevemente hoy voy a ir contando, donde las complicaciones vinculadas a las arritmias, al desarrollo de insuficiencia cardíaca, a la necesidad de reintervenciones, que puede rondar el 30 o 40% en algunas de las patologías, a nuestra misión de poder acompañar a las mujeres estratificando su riesgo y durante el embarazo, y este riesgo incrementado de endocarditis son temas capitales en ellos, como, bueno, yo ahora agregué trombosis y hemorragias porque entiendo que también, sin dudas, esto agrega morbilidad y a veces complicaciones serias. Voy rápido. Básicamente les aseguro que los cardiólogos, cuando nosotros hablamos de Fontana, a veces se dice Menger, o como ocurre acá abajo, poner criss-cross, heteroataxia, isomerismo, ni los cardiólogos sabemos muy bien de qué se habla, pero bueno, dentro de las complejas, sin dudas, ustedes estarán familiarizados en también preocuparse cuando el paciente es cianótico, tiene Eisenmenger, tiene un Fontan, que sería la cirugía de la fisiología univentricular, tiene sus vasos transpuestos, o rara patología, pero es un tronco arterioso, podemos asociar que puede haber problemas. Entonces, dentro de las moderadas, simplemente con que hoy se lleven el concepto de que acá la más frecuente es la tetralogía de Fallot y que también los cardiólogos tenemos que trabajar bastante en seguir estos pacientes, o aquellos cortocircuitos que tienen algo más. Es decir, no es una CIB sola, sino que tiene un compromiso de una válvula, tiene un poco de hipertensión pulmonar. Bueno, ya son pacientes con cardiopatías moderadas, y que las leves sí. Tenemos el gran grupo de válvula bicúspide, que a veces no es todo tan fácil, pero los cortocircuitos simples, la CIA, la CIB simple, el ductus, o algunos cortocircuitos ya intervenidos sin ninguna lesión residual. Y esto es un gran porcentaje, por suerte, así que adelante con ellos, que por suerte les va bien. Voy a las arritmias. El concepto acá es fundamental y yo se lo transmito a los pacientes siempre en la consulta. Aproximadamente ya a los 50 años la mitad de ellos ha tenido un evento arrítmico, y esto es importante que lo sepan y darle herramientas de qué hacen cuando sienten la taquicardia por primera vez. Para nosotros el concepto, y creo que debería aplicarse extrapolando a toda la cardiología, un evento arrítmico nos obliga a pensar qué es lo que está ocurriendo, digamos, si hubo un cambio en el sustrato, en la hemodinamia, y no simplemente entender que estamos frente a una fibrilación auricular. Y este es un mensaje que tenemos muy incorporado cuando tenemos tanta lesión estructural y tenemos que entonces investigar qué está pasando. Es la causa principal de internaciones y probablemente es la que nos une muchas veces en trabajar en equipo y empezar a discutir qué hacemos.
Esto es otro trabajo clásico para nosotros. Fíjense la cantidad de factores, tanto pre como post intervención, o que vengan con la cardiopatía congénita, como para plantear que tienen más riesgo de arritmias, y conceptos muy básicos. Si el paciente tiene una cardiopatía compleja, se reparó tarde y yo llevo más tiempo en seguirlo, todos estos factores determinan que en algún momento la arritmia venga. Y entonces el 50-50, la verdad que a veces entendemos que se aplica antes, ¿no? Que el paciente ya debuta teniendo la arritmia siendo mucho más joven. Este es un ejemplo, por supuesto, cardiopatía de las complejas, que es una transposición de grandes arterias, donde si no resolvemos con los cirujanos, lamentablemente, la aorta sale del BD, el chico muere por hipoxia. Lo que década del 50 y 60 logró permitir la sobrevida en ellos fue esta famosa cirugía llamada Senning, que se hizo más en nuestro país, y el Master en Europa. Y yo les marco un ejemplo de lo que les pasa. Acá el cirujano lo que hizo fue dejar la salida tal cual el chico nació y redireccionar el flujo con un parche que él crea desde las venas a un ventrículo que es el que trae sangre sucia y conecta con la pulmonar, y por fuera de ese parche la sangre viene oxigenada desde el pulmón y va a un ventrículo morfológicamente que es derecho y que durante lo largo de la vida de estos pacientes sostiene la presión de la aorta, con lo cual cualquiera dice, ese ventrículo en algún momento claudica, y si viene un cirujano que le salvó la vida, pero rompió el tabique, puso un parche en las aurículas, lo menos que les ocurre a los 20 años de edad es que la mitad ya han hecho algún evento de arritmia auricular. Y fíjense que cuando el bebé, que no está naturalmente preparado, tiene que soportar el gasto sistémico, un aleteo auricular hace una conducción y es predictor, si yo no le trato la arritmia, de muerte súbita. Entonces, tenemos poco ya de ellos porque esta técnica se abandonó, y a partir del 80, por suerte, fue Yaten, un cirujano brasilero, que dijo, bueno, esto nos compete más, que los cirujanos tengan su curva y aprendan a hacerlo, pero lo lógico era resecar y traspolar las grandes arterias al ventrículo que les corresponde. Pero ahí viene otro concepto, que cuando los cirujanos se meten a hacer esto, necesitan obligadamente reinsertar los ostium coronarios que no están en la arteria que naturalmente nació del lado derecho. Con lo cual, esos pacientes para los cardiólogos siempre requieren un seguimiento responsable de qué pasó con esos ostium coronarios, entre otras cosas. Es decir, que fíjense que la técnica mejora, pero eso no invalida que tenemos que estar evaluando qué lesiones pueden tener, y también menos arritmia que lo anterior, pero arritmia pueden llegar a ser. Esto no me voy a poner en detalles, básicamente para decir, recuerden 3 grupos. Un 30%, que es muy frecuente, viene por primera vez con impacto emocional, que le acaban de descubrir la comunicación interauricular. Es un gran porcentaje de adultos que vemos que no sabían que tenían una cardiopatía congénita y hacemos el diagnóstico. Otro 30% de los que ya están reparados y están bien, pero requieren siempre de un seguimiento de por vida. Y otro 30% de los que han quedado medio paliados, y ahí tenemos cardiopatías muy complejas como son las cianóticas y el Fontan. ¿De qué se mueren estos pacientes? Bueno, esto desde hace muchos años, pero lo traigo porque es uno de los registros más grandes de 7.000 pacientes. Esta es la edad media de muerte, y fíjense que la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, pero me pareció interesante, si bien yo recuerdo la muerte súbita también, la neumonía, ojo que las hemorragias aparecen, y sabemos que el grupo de riesgo sin dudas son los pacientes con Eisenmenger, los pacientes con Fontan, cianóticos, que tenemos que cuidar. Y otro ejemplo, digamos, porque son trabajos clásicos para nosotros, pero yo digo, bueno, acá es el grupo americano, y fíjense que también insuficiencia cardíaca está en azul, muerte súbita en rojo, ojo, en verde está perioperatorio, ¿no? Entonces también es un concepto, y ustedes implicados en el manejo en estos pacientes y cómo esto puede ser una causa de mortalidad. Y 2 ejemplos para ilustrar: la paciente de la derecha, un falot, pero fíjense, los corazones están agrandados y el derecho que está arriba prácticamente no se mueve. Llegó en insuficiencia cardíaca avanzada, hepatopatía,
y bueno, no quiso en su momento previo trasplantarse, finalmente falleció a esa edad. Y la de abajo es una mujer con comunicación interauricular, pero 9 embarazos previos, de los cuales la CIA era grande, y fíjense cómo igual desarrolló una insuficiencia tricuspidia severa que terminó deteriorando su función ventricular, fibrilada ya crónica, que no quiso intervenirse, y a veces los pacientes no están tan errados en lo que eligen porque hubiera tenido mucho riesgo de operarse, pero bueno, la perdimos en el seguimiento. No me voy a poner a detallar esto, pero sí el concepto de que muchas causas pueden desarrollar entonces y presentarse el cuadro de insuficiencia cardíaca, que tenemos que estar atentos al cambio de la clase funcional, a que el paciente haya hecho una arritmia, tenga endocarditis, una embolia, vaya a una cirugía no cardíaca y esto ser disparador de la descompensación. Ojo con el embarazo, los tratamientos de fertilidad y siempre sospechar que pueden tener asociada hipertensión pulmonar. Y acá viene el tema que ustedes me van a enseñar a mí. Porque bueno, hace unos años revisé y me preocupé realmente cuando empecé a ver todos los registros del incremento que hay de stroke y de ACV en este grupo. Como los suecos son muy prolijos, dijeron vamos a seguir a nuestra población durante más de 40 años y se ve que la incidencia y riesgo de ACV al comparar congénitos versus controles es mayor de 5 veces y obviamente acá la lista hasta resumida de por qué. Y porque estos pacientes están más fibrilados, tienen más insuficiencia cardíaca, tienen prótesis mecánicas, tienen trastornos de viscosidad, quedan cortocircuitos residuales remanentes que los ponen en riesgo y también envejecen y empiezan a tener todo este cuadro metabólico relacionado a los factores de riesgo más tradicionales cardiovasculares. Entonces, lo que quería remarcar finalmente es esta frase de acá que, digamos, cuando comparamos también un paciente que puede desarrollar sin tener cardiopatía una fibrilación auricular a partir de los 55 años, cuando es congénito lo puede hacer a partir de los 20. Y por supuesto varios registros que nos muestran cómo la incidencia de riesgo es mayor en este grupo de congénitos comparado al grupo de la población general. ¿Y qué hacemos? Yo no me voy a poner a describir esto ahora, pero decirles que nos vemos limitados, que no nos representa el CHA2-VAX ni el HAS-BLED. Yo me animé, bueno, acá es cuestionable el uso de un score y creo que solamente podríamos llegar a aplicarlo en las cardiopatías que son leves, pero esto yo lo hago siempre también interactuando con ustedes, ¿no? Porque uno dice, mejor pensar entre todos cuál es el paciente que verdaderamente tenemos que anticoagular y cómo, durante cuánto tiempo, en qué circunstancias. Yo a propósito agregué síndromes genéticos, porque es todo un lío también cuando tienen algún síndrome genético, pero me animé en... Uy, perdón, ahí apagué todo yo, me parece. En revisión de esto, decir, bueno, si yo me pongo a pensar en los congénitos, tendría que en el chat existir un ítem de riesgo que diga mi cardiopatía congénita es moderada o compleja, es un Fontan, es un Zenin, que es el ejemplo que les di de los operados con mucha arritmia auricular, o tiene cianosis, tiene hipertensión pulmonar, o tiene un cortocircuito remanente, y esto sin dudas agrega una condición de riesgo, como así también para las hemorragias, que el paciente sea un cianótico asociado o no a una reacción de Eisenmenger, o que tenga hipertensión arterial pulmonar asociada. Les quiero contar que a pesar de que siempre esperamos las guías que competen a nuestra especialidad, cuando buscamos qué dicen con respecto a estos tratamientos no encontramos detalles. Esta fue 2018 en la americana y la nueva del año pasado que nos ocurrió lo mismo. Así que en definitiva, por ahí en la práctica planteamos anticoagular a aquellas cardiopatías que son moderadas complejas, cianosis, hipertensión pulmonar, pero haciendo sin dudas una evaluación personalizada y considerando situaciones especiales y que se requieren más trabajos para llegar a una conclusión y que debemos tener especial atención en el grupo de riesgo. Cuando hablamos de Fontan-Kreuzer, no los quiero enloquecer, pero es imaginarse un corazón que no tiene ventrículo subpulmonar. No tiene, no hay VD. Digamos, por supuesto hay formas raras anatómicas, pero lo mejor que les puede pasar es que el cirujano, completando esto, no más lejos de los 3-4 años de edad, diga, yo me ocupo de poner un tubo que tenga el tamaño de la vena cava inferior y unirlo directamente desde el sistema venoso de vena cava al circuito de la arteria pulmonar, haciendo ese tubo de BD y a su vez conectando la vena cava superior a las ramas pulmonares. ¿Sí? Es decir que lo que trato en el sistema es mejorar la hipoxia
y dejarle a esa única cámara que el paciente va a tener la fuerza que haga para toda la vida de poder circular el sistema, donde las venas vienen por este tubo, ¿sí?, que conecta directamente el circuito pulmonar. No existe el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, sin dudas, crónicamente el sistema claudica y además funciona a partir de un costo de presión venosa desde estas venas cavas un poquito más alta de la que naturalmente tenemos todos, y eso en el tiempo termina provocando lo terrible que estamos viendo de esto como enfermedad sistémica, que al enumerarlo entre todas las cosas que les pasan, estamos con esto. Y acá remarqué las que nos unen más: arritmias, trombosis, reintervenciones, fibrosis hepática en todos ellos, pero también el resto, ¿no? Que tienen que ver con el costo que este sistema tiene. Y acá es donde también se aplica este concepto de edad y biología, porque encontramos que llegan a sobrevivir y tienen hoy 30, 40 años, algunos llegan a los 50, pero en condiciones biológicas muy especiales. Así que bueno, acá no me voy a profundizar en discutir cuándo, pero la verdad que es un tema de controversia también. ¿Qué hacemos? ¿Antiagregamos a todos, a quienes anticoagulamos? Sin dudas lo hacemos en aquel paciente que tiene arritmia, que tiene insuficiencia cardíaca, que ya tiene su única cámara de disfunción ventricular, donde el sistema venoso está aumentando sus presiones y decimos que disfunciona. Es discutible durante el embarazo. Yo personalmente al final me sentí más cómoda teniendo anticoaguladas a las pocas pacientes que uno tiene con fisiología de Fontan, y la edad, hay centros que directamente anticoagulan a todos, pero bueno, nosotros en la práctica a todos así por sistemática no lo hacemos. Y acá viene el concepto que quería transmitirles de envejecimiento acelerado de esta población por múltiples factores. Hoy todavía no tenemos marcadores biológicos que nos digan, bueno, dosale tal cosa y eso te va a orientar en lo que les pasa. Creo que es simplemente la práctica clínica, ver qué tipo de cardiopatía es y cómo el paciente la va llevando, asociándose a veces otros factores de riesgo como los que están enumerados acá. Pero bueno, es interesante porque tampoco hay una definición de fragilidad en los congénitos, pero sin dudas vemos pacientes que son frágiles. Entonces, esta fragilidad más la cardiopatía congénita, aunque tengan 40 años, parecen de un señor de 80. Y eso en la práctica creo que nosotros es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya para finalizar, 2 palabras con respecto a que tienen más riesgo de endocarditis, es decir, que el diagnóstico en este contexto clínico sigue siendo tardío. La mitad igual están operados, afección izquierda, tienen material protésico. Hay cardiopatías congénitas que por lejos tienen alto riesgo de endocarditis. Por ahí son poco frecuentes, pero cuando yo los veo ya estoy alerta y los entreno mucho porque vienen y me dicen, ¿me puedo hacer piercing, me puedo hacer tatuaje? Los procedimientos dentales en la historia de la endocarditis han disminuido, pero sin duda los cutáneos han aumentado, como así también los antecedentes quirúrgicos, y esto los pone en riesgo. Desarrollan igual insuficiencia cardíaca y las complicaciones en la práctica son similares a las de la endocarditis en general, ¿no? Las embolias, la mitad requiere intervención quirúrgica y las causas de esto es la recurrencia de la infección o la insuficiencia cardíaca. Sin dudas es siempre un cuadro grave. La mortalidad sigue siendo el 15%, agravada cuando el paciente ha presentado ya una embolia cerebral o tiene insuficiencia renal. Y sin duda, cuanto más compleja es la cardiopatía, más riesgo de endocarditis tienen. 2 palabras para antes de terminar de embarazo. Creo que es nuestra responsabilidad siendo mujeres. Ahí ya tengo que terminar, María Esther. Entonces, bueno, vamos a las conclusiones. Pero no, embarazo, simplemente decirles qué importante es la evaluación previa, porque hay todo un cambio desde la hemodinámica que cuando las lesiones son obstructivas, sin dudas la madre corre riesgo y por ende corre riesgo el feto también. Tenemos la clasificación de la OMS y de ahí somos muy cautos, pero fundamentalmente lo importante es que hagamos una evaluación y que conversemos ya con nuestras pacientes adolescentes sobre anticoncepción, y esto, una vez que las evaluamos, estratificamos si su riesgo es leve, moderado o alto. Este sería el grupo de riesgo donde obviamente están las anticoaguladas. Y para finalizar, me encantó sí que la guía europea mostró esta ruta de vida, fíjense, con todo lo que les pasa a estos pacientes, y como consideraciones finales compartir con ustedes que sin dudas tienen gran diversidad de cardiopatías,
que debemos hacer una evaluación individualizada, responsables y en equipo, trabajar para el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la necesidad de reintervenciones, y lo hacemos con el Heart Team, que creo que es fundamental esta interacción, no solo dentro de la misma especialidad, sino con especialidades diferentes, y que obviamente poder tratarlos acorde, siempre pensando en la calidad de vida de ellos. Así que perdón si me extendí, pero bueno, un gusto estar con ustedes.